Gli apostoli Pietro e Paolo Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. non si sono mai stancati No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, in en cammino, camino, dalla terra desde la di tierra de Gesù fino a Jesús Roma. hasta Roma. Qui lo hanno Aquí testimoniato dieron testimonio de él hasta el final, dando la vita come martiri. entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Sono testimoni di vita. Son testigos de vida Le loro vite y aun cuando sus vidas no fueron cristalinas, lineales, erano di indole ambos molto eran de religiosa. ánimo muy religioso. Pietro, discepolo della prima ora. Pedro, discípulo de la misma hora. Nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma fecero Pablo, incluso defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados, pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. tutti e due Pablo persiguió a la furono iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saulo, Saulo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por las palabras de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús lo llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos. Los dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos con aquellos que se creían buenos. El Señor ha podido hacer muy poco. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirles sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús enseguida: soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Durante su vida mantuvieron esta humildad hasta el final. Pedro, crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo, encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo, comprendieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino de abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. ¿Cuál ha sido el secreto que los sostuvo en sus debilidades y ir adelante? El secreto ha sido el perdón del Señor. Redescubrámoslo, por tanto, como testigos de perdón. En sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor, que lo generó. En su perdón encontraron una paz y una alegría insuprimibles. Con todo el desastre que habían realizado, podrían haber podido vivir con sentimientos de culpa toda la vida. ¿Cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación? ¿Cuántos escrúpulos tendría Pablo
por el daño que había hecho a tantas personas inocentes. Humanamente habían fallado, pero sin embargo encontraron con un amor más grande que sus fracasos, un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos en la confesión. Testigos de vida, testigos de perdón. Pedro y Pablo son ante todo testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan personajes del pasado, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde, tú eres el Cristo. Cristo, es decir, el Mesías. Es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo a la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino aquel a quien Pedro tutea. Tú eres el Cristo. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico, es la persona de la vida, es lo nuevo, no lo ya visto. Es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. Vemos en efecto Pedro. Puede haber dicho, Dios es el Cristo, agrega, el Hijo de Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También en el centro de la vida de Pablo encontramos la misma palabra que rebosa del corazón de Pedro, Cristo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él, Cristo no es solo el modelo, il punto di riferimento, è la vita. La vida, escribe así, es vivir a Cristo. Jesús es su presente y su futuro. De manera que le parece el pasado es una basura de frente al conocimiento de Cristo. Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, delante de estos testimonios, preguntémonos, ¿yo renuevo cada día mi encuentro con Jesús? Ojalá seamos curiosos de Jesús, nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas, que abramos páginas de internet y periódicos y hablemos de cuestiones sagradas. De esta forma, nos quedamos solo a nivel de lo que la gente dice, de las encuestas del pasado, de las estadísticas. A Jesús le interesa poco. Él no quiere reporteros del espíritu, mucho menos cristianos, menos cristianos de fachada. Él busca testigos que le digan cada día, Señor, tú eres mi vida. Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una vida nueva. No pensaron más en sí mismos, sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, de un amor sin límite. Se derramaron en libación. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejen enfriar el amor,
encontremos nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús te pregunta también a ti, como lo hizo con Pedro, ¿quién soy yo para ti? ¿Me amas tú? Dejemos que estas palabras entren dentro y enciendan el deseo de no contentarnos con lo mínimo, sino apuntar a lo máximo, para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Hoy se bendicen los palios para los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. El palio recuerda a la oveja que el pastor está llamado a llevar sobre sus hombros. Es signo de que los pastores no viven para sí mismos, sino para las ovejas. Es signo que para poseer la vida es necesario perderla, entregarla. Comparte también con nosotros la alegría de hoy una delegación del Patriarcado Ecuménico, a la que saludo con afecto. Vuestra presencia, queridos hermanos, nos recuerda que tampoco podemos ahorrar esfuerzos en el camino hacia la unidad plena entre los creyentes en una comunión a todos los niveles, porque juntos, reconciliados con Dios y perdonados mutuamente, estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestra vida.